agradecérselo, porque la Biblia dice que David decía: deleítate en Jehová, dice la palabra del Señor. En el momento malo, en el momento bueno, confía en Dios, confía en sus promesas y recuerda que Él no es ningún mentiroso. El Señor no es deudor de nadie, sino que el Señor es fiel y cumplirá las promesas que te ha hecho. En el nombre de Jesús. Yo por último te quiero decir, iglesia, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que te quiero decir, iglesia, es que tú tengas temor de Dios. Porque Cristo, no es que Cristo viene pronto, sino que Cristo viene ya. Porque el Cordero de Dios viene ya para arrebatar a su iglesia que está limpia y inmaculada para Él. Lo que te quiero decir, iglesia, es que si tú tienes temor de Dios, estás obedeciendo los mandamientos del Señor, entonces tú tienes que tener la certeza de que tú eres salvo por el mismo Espíritu que el Señor nos dio, en el nombre de Jesús. Y te vengo a decir que no soy yo, porque yo no tengo mi propia palabra. Y si a ti no te gusta, entonces díselo al Señor, porque yo no sé qué quieres que te diga para que a ti te guste. Yo te voy a decir lo que Dios me ha dicho. Que tengamos cuidado con lo que estamos hablando. Que tengamos cuidado con lo que nuestra lengua está hablando. Porque la palabra del Señor nos dice que por tus palabras serás condenado y por tus palabras también puedes ser justificado. Lo que nos quiere decir es que si nosotros estamos hablando de alguien, si nosotros estamos hablando algo que no debemos, Dios nos va a pedir las cuentas en aquel día, dice la palabra del Señor. Y si usted está haciendo las cosas como a Dios no le agrada, estoy diciéndole que medite, porque la palabra del Señor dice que si nosotros, nos dice: hijitos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y si nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad, dice la palabra del Señor. El Señor también me ha puesto en el corazón para decirle a la iglesia, para que tenga mucho cuidado, porque nosotros sabemos, el que adultera tiene perdón, ¿sí o no? ¿Sí o no? El que roba tiene perdón, ¿sí o no? El que anda por ahí haciendo, por ejemplo, ¿cómo puedo decir a la iglesia? Viendo cosas que no tienen que ver, también tiene perdón si confiesa y se arrepiente. Pero hay un pecado que no tiene perdón. La iglesia sabe muy bien de qué estoy hablando. Y eso tiene que ver con la lengua. Porque muchos dicen que todos los pecados son perdonados, pero hay un pecado que no es perdonado. Y quiero preguntar a la iglesia, ¿cuál es ese pecado? La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada jamás. Porque Jesús dijo: tú puedes blasfemar contra tu hermano, tú puedes blasfemar hasta contra mí, pero si tú blasfemas contra mi Espíritu Santo, tú no tienes perdón jamás. Y si tú dices solamente una palabra contra mí, yo te perdono. Pero si tú hablas contra mi Espíritu Santo, yo no te perdono jamás. Sino que tú eres un reo de juicio eterno, porque tú has hablado contra el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice: el Espíritu Santo es aquel que convence del pecado, de la justicia y del juicio.